consejito para las hermanas. Yo lo hago y me ha servido de mucha bendición. Cuando yo tengo un servicio en la iglesia, en mi casa queda todo hecho. Yo me levanto 4 de la mañana, 5 de la mañana y yo dejo haciendo el almuerzo, dejo haciendo de todo y ahora sí me voy con tranquilidad a la casa del Señor, las horas que tenga que estar acá, porque yo sé que en mi casa ya queda hecho todo. Siempre tener a Dios primero en el corazón, luego a la familia, después atender a los demás hermanos y todo, y ser responsables en el servicio del Señor. Pero servir siempre con gozo, con amor, con esa sonrisa que el Señor nos ha dado. Por eso dice que ¿cómo se llama? El corazón alegre, hermosea el rostro. Porque a veces cuando pasa algo en la vida de las personas, a veces lo traemos acá o lo cargamos ahí y la cosa no es así. Bienvenidos a tu podcast Activa Fe, donde Dios es el protagonista. Hoy tenemos un podcast muy especial donde tenemos a 2 hermosas invitadas que más adelante las van a conocer. Y claro, me gustaría recordarles que no se olviden de ver el podcast anterior donde tuvimos al pastor Giovanni Lino de invitado y nos habló de un testimonio impactante de Saulo a Paulo. Así que se presenta ante ustedes su hermana y amiga en Cristo, Alicia. Hoy me acompaña, dice ella, Osvaldo. Buenas noches, bendiciones. Aquí les voy a presentar a nuestras hermanas, les voy a dar paso para que cada una de ellas puedan presentarse. Dios les bendiga, buenas noches. Gracias al Señor por permitirnos estar aquí. Mi nombre es Esther Villón Pérez. Buenas noches, que Dios les bendiga. Para mí es un gozo muy grande el estar aquí en esta noche de bendición. Mi nombre es Priscila Villón Pérez. Amén. Tenemos unas invitadas muy especiales, Alicia. Realmente son unas servidoras muy valiosas que tenemos aquí en la iglesia. Para mí es un honor. Para todos los que formamos Activa Fe Podcast, realmente verlas a ellas enseñando en la escuela dominical, verlas ahí también hasta cocinando, metiendo mano en la cocina, es algo maravilloso. Así que yo le voy a hacer la primera pregunta a nuestra hermana Esther, y es, ¿cómo fue su llamado al servicio al reino? O sea, ¿en qué momento del inicio de su relación con Cristo decidió servirle al Señor? Bueno, tendría que empezar desde mi niñez, desde muy pequeña. Mis padres, al año que yo nací, mis padres recibieron a Jesucristo como su Salvador. Y tuvimos que salir de nuestra tierra, del Cantón Balao, tuvimos que salir de allí y mi niñez, a la edad de más o menos unos 6 años, en la casa donde vivíamos en nuestro natal Balao, hacíamos los cultos en las casas cuando había el tiempo de invierno y no se podía ir a la iglesia porque todo se inundaba. Entonces hacíamos culto en nuestras casas. Entonces los hermanos llegaban con sus hijos y a mí me ponían que yo dirigiera a los niños pequeños. Yo también era una niña de 6 años, pero como en la escuelita dominical nos enseñaban la palabra del Señor, entonces yo hablaba con los niños acerca de los personajes de la Biblia que yo ya había aprendido. Entonces, desde muy pequeña, prácticamente yo empecé en esto del servicio al Señor y con la enseñanza de papá y de mamá que nos inculcaron cómo era el servicio realmente al Señor. Entonces, yo amaba eso. Cuando era tiempo de invierno, para mí era lo mejor que podía haber porque nos reuníamos con los niños de los hermanos que iban al culto. Entonces nosotros también teníamos nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de predicar la palabra. Muchas veces me tocaba a mí a los 6 años, como yo le digo, predicar la palabra del Señor. Entonces era un tiempo muy bonito. Puedo decir que desde mi niñez, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces desde mi niñez yo le vengo sirviendo al Señor, le vengo con ese gozo, con esa alegría, porque eso nos inculcaron nuestros padres. Amén. Y realmente es como vemos un reflejo de que tiene que existir amor. Yo creo que es una de las primeras cositas que vamos a remarcar ahí para poder servir el amor. No, y qué bonito escuchar a la hermana decir de que ella le tocaba enseñar a los niños, ella siendo una niña porque habla de 6 años, y eso me ha impactado bastante porque normalmente, a veces en nuestra niñez,
enseñar a otros es un poco difícil, si a veces como adultos tenemos nerviosismos de enseñar, pero ella bien lo decía, yo en la escuelita dominical ya aprendía y sabía lo que tenía que transmitir. Creo que algo que tú has recalcado, Osvaldo, y es realmente tienen un gran servicio porque han comenzado desde muy pequeñas a servir al Señor y qué bonito, sí, qué bonito. Pero cuando hablamos del servicio, ya Osvaldo lo ha mencionado, les hemos visto servir en diferentes áreas, no importa cuál sea esta. Entonces nosotros sabemos claramente que servir trae beneficio, trae bendiciones, pero también sabemos que trae sacrificio consigo, que hay muchas cosas que debemos sacrificar, que no es malo la palabra sacrificio porque ese sacrificio es el que nos trae también la bendición. Pero nos gustaría saber, hermana Priscila, más bien que usted ahora nos indique cuáles son esos beneficios y esos sacrificios que trae consigo el llamado a servir. Bien, como decía mi hermana Esther, pienso que el sacrificio que se hizo fue así como Dios le llamó a Abraham cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y sucedió eso con papá. Bueno, cuando yo ya nací, papá ya era pastor. Entonces, a él le dijeron, tienes que irte a tal parte, allá hace falta un pastor y tienes que ir con tu familia. Y dejar a la familia, porque nosotros vivimos por acá, no tenemos tíos, no tenemos ningún pariente. Solamente estamos, o sea, acá llegamos con papá y mamá. Ya, ahorita ellos ya no están. Y solamente somos los hermanitos Villón Pérez, con nuestras descendencias. Entonces, al dejar a la familia, al dejar nuestra tierra, ir a lugares que uno ni conoce y a las personas que tampoco uno conocía. Pero fue de bendición porque al lugar que llegamos, como por ejemplo aquí que voy a leer en Juan, capítulo 12, en el versículo 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Podemos darnos cuenta que al lugar donde íbamos, porque no solamente fuimos a alguna sola ciudad, sino a algunos lugares lo mandaron a papá a pastorear. Y cuando estábamos estudiando, nos sacaban de donde estábamos estudiando para ir a otra ciudad, a otro pueblo. Y a veces cuando ya llegábamos a aquel pueblo, ya no seguíamos estudiando porque ya no había cupo para los demás. Entonces, ahí no estudiábamos. Esperábamos que al siguiente año volvernos a inscribir, de nuevo a estudiar. Ahora yo le digo, ¿por qué de bendición? Porque cuando ya nos tocaba salir de ese lugar, los hermanos lloraban. De una manera que, ¿cómo va a creer? No, si nosotros aquí los amamos, los extrañamos. Pero cuando Dios da la orden, hay que obedecer, porque el obedecer está la bendición. Entonces papá decía, hijos, tenemos que salir. Y nosotros, papi, por favor. Pero si Dios había hablado, entonces había que obedecer. Y era una bendición tan grande ir conociendo lugares tras lugares, y con la bendición del Señor hemos llegado aquí a la península. Les cuento, el 21 de septiembre cumplimos ya aquí más de 35 años, como 35 años aquí llegamos. Ella estaba en Guayaquil y ella se casó en Guayaquil, ella se quedó en Guayaquil, pero nosotros, el resto de las hermanas, los hermanitos Villoncitos Pérez, llegamos acá solteros, donde el pastor Abraham tenía 12 añitos, me acuerdo. Y bueno, aquí hemos sido bendecidos y también hemos sido de bendición sirviendo al Señor en lo que se pueda. Sí. Qué sacrificio, o sea, no sé, lo difícil que debe ser es cambiarte de la escuelita, conocer nuevos amigos. Uno normalmente suele sufrir por ese tipo de cosas en su niñez, porque es verdad, hay algo que yo siempre digo, el sacrificio del llamado del Señor a veces es bastante grande, porque ustedes tenían un papá pastor, y si el Señor te llama, obedeces. Y tienes que olvidarte de lo que estás dejando, porque el Señor te está llamando a otro lugar. Y qué bonito poder escuchar eso. Y ahora entiendo también parte del gran servicio que hacen las hermanas, porque desde su niñez fueron preparadas para servir y a escuchar la voz del Señor y escuchar ese llamado. Así es, realmente es un legado de servicio. Hemos tenido aquí también al pastor Abraham Villón, y ha sido de mucha bendición. Nos ha bendecido con un par de mensajes ahí. Impactantes. Y es maravilloso completar y tener aquí también a las hermanas contándonos su perspectiva y todo ese tiempo que han estado ahí al servicio del Señor, que no ha sido fácil, ya escuchamos, que requiere también el estar ahí y el demostrar ese amor.
también requiere algo de sacrificio, ¿no? Pero es gratificante a la larga, realmente. Bien, Sí. 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 Bien, yo les voy a hacer una pregunta un poquito ya polémica. Polémica porque les voy a contar, así entre nos, no le digan a nadie. Yo he escuchado por ahí, dice el pastor Moisés, no en esta iglesia, en otra iglesia. Yo escuché por ahí que decía alguien, una persona de mucha fe, que estimo mucho, decía, yo ya serví. Es como que ya tenía su servicio una fecha de caducidad. Ahí están mis hijos. O por ahí también he escuchado decir, ahí está tal hermano, más joven. Entonces, ¿está correcto realmente decir eso? ¿Hay una fecha de caducidad para el llamado al servicio? ¿Es heredable? ¿Cómo lo ve usted, hermana Esther? Yo creo que, y estoy más que segura, que en el Señor no hay fecha de caducidad. Porque es que sería una ingratitud hacia el Señor decirles, ¿sabe qué? Por ejemplo, yo tengo 58 años y yo no quiero dejar de servirle al Señor. No, ¿por qué? Les voy a comentar por qué mi vida es como es así, de gratitud al Señor. Porque un mes antes de yo cumplir mis 15 años, me acosté a dormir sana, tranquila, con papá. Después de que terminaban los cultos en la iglesia, nos reuníamos en la casa y hacíamos el culto familiar para podernos ir a dormir todos. Yo me acosté sana, como le digo. Papá se quedaba hasta la madrugada preparando los mensajes, porque al siguiente día él salía a las visitas con mamá a los hogares. Me acosté sana y al siguiente día que yo quise levantarme, ya no me pude levantar. El cuerpo no me respondió. Entonces llamé a mamá y ella fue, y yo lloraba porque no sabía qué me pasaba. Y fue una enfermedad que apareció de la noche a la mañana. Enfermé de gravedad. En ese tiempo los médicos iban a la casa. Y de pronto yo ya no me pude parar. Empecé a adelgazar. Y era suero tras suero que el médico me ponía. Y el médico decía, yo ya no sé qué darle a esta niña, porque ya solo un milagro. Entonces, como le digo, un mes antes de yo cumplir mis 15 años, y yo pasé prácticamente todo el mes enferma, totalmente enferma. No sabían qué era lo que yo tenía. Cuando uno de esos días, yo dije, yo hasta aquí llegué, porque yo ya no podía sentarme, mi mamita tenía que levantarme para poderme dar de comer, yo no podía. Tremendo. Entonces, cuando yo empecé a cantar una alabanza, y yo decía, yo me voy con Jesús a morar. Se estaba preparando, para hermana. siempre Tremendo. con Él a reinar. Y yo cantaba allí, ya mi voz casi no se escuchaba, y cantaba. Y yo experimenté la muerte. Yo sé lo que es eso. Y yo experimenté la muerte y yo sentí que mi alma salió y empezó a subir y yo iba cantando. Llegué tan alto que yo veía todo resplandeciente, con una felicidad, porque me fui. Entonces, cuando yo llegué, por eso cuando escuchaba al pastor Giovanni, yo dije, algo parecido lo que a mí me pasó. Y yo dije, me fui con mi Señor. Y entonces cuando de pronto yo escuché esa voz que me dijo, regresa, todavía no es tu tiempo. Y yo dije, no, yo iba feliz, porque, los que hemos experimentado eso, sabemos la felicidad que Amén. se siente. Claro. Entonces yo volví a bajar. Cuando yo iba bajando, me dijo, mírate cómo estás. Entonces yo volteé y miré mi cuerpo. Yo era un esqueleto ahí en la cama. Entonces yo volví a bajar y entré nuevamente en mi cuerpo. Cuando el doctor regresó, me encontró sentada en el mueble y él se sorprendió y me dice, ¿pero qué le pasó a esta niña? Y yo le dije, así como enfermé, así me sané.
Gloria a Dios. Y desde ese día hasta hoy, por ahí a mí me ha dado una gripe, no me volví a enfermar. Pero yo cuando regresé y estaba yo sentada, yo dije, Señor, si yo te he servido desde pequeñita, de aquí en adelante, no habrá nadie quien me detenga. Porque yo sé que si tú me dijiste regresa porque todavía no es tu tiempo, es porque yo tengo que hacer muchas cosas todavía. Amén. Han pasado 43 años y yo estoy aquí. Y le doy la gloria y la honra al Señor porque no me canso de servirle. Y usted, como usted dice, me ve en distintas áreas aquí en la iglesia. Y no es porque yo he dicho, pónganme a mí allí, pónganme a mí acá. No. Ha sido la gracia, el amor y la misericordia del Señor Amén. que me tiene en estos distintos lugares y en cada área donde el Señor me ha puesto y me pone, yo le agradezco al Señor y le sirvo con amor. No soy mejor que nadie, pero solo soy una mujer agradecida porque yo sé lo que Él hizo conmigo. Entonces, la pregunta que me hacía, ¿hay caducidad en el servicio al Señor? No lo hay. Amén. Es hasta el día que el Señor nos dé la vida, o hasta el día que Cristo venga, o hasta el día que las fuerzas me den en mi cuerpo. Eso es para largo. Mis hijos los he inculcado en el servicio al Señor y ellos siguen, pero ellos siguen. Yo no voy a decirle, bueno Heidi, bueno Lili, bueno Brian, sigan ahora ustedes porque yo como ya serví. No. Tengo que ir junto con ellos. Tengo que ir junto con ellos hasta el día que el Señor me llame o Él venga. Entonces yo le seguiré sirviendo por gratitud y por amor, por todo lo que Él hizo por mí. Entonces no hay caducidad. No puedo yo decirle a otra persona, ahora siga usted. No, yo seguiré con otra persona, pero seguiré hasta el final. Como dice Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Fiel al Señor. Amén. Gloria Amén. a Dios. Yo creo que hasta me conmueve, ya casi me pongo a lagrimear aquí. Y es porque, bueno, les comentamos, realmente para nosotros escoger un tema del podcast, lo ponemos en oración, se lo pedimos al Señor y Él fue el que nos puso en el sentir a varios de nosotros de decir, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un programa con respecto al servicio. Y cuando nos da el Señor a veces ese indicio de un tema, nos preguntamos, ¿pero a quién? ¿A quién? Consultemos a veces al pastor o recordamos alguna prédica, algún testimonio que se nos compartió y por eso estuvo aquí el pastor Giovanni Lino y como ya lo mencionaba, así que vayan a ver ese capítulo para que sepan de qué estamos hablando. Y ¿a quién? Yo le decía a Carol y a Aarón, ¿a quién? Y justo por ahí va pasando una hermana y yo decía, wow, cierto, las hermanas siempre están en todo. Sirviendo. Y no es solo que estén ahí, sino que la forma como la hacen, o sea, la humildad, ¿no? El no, como usted lo acaba de decir, no es que hacerlo para decir, yo estoy, entonces, sino es por el amor. Y yo creo que la mejor, creo que hasta para nosotros es una respuesta tan tremenda, el decir, no hay una fecha de caducidad. Vienen más de 50 años al servicio del Señor y tenemos ahí a Lili Castro, que también estuvo por aquí, que es una servidora valiosa del Señor también. Y decir, bueno, mis hijos y yo les serviremos al Señor y no caduce. Para mí realmente es gratificante tenerlas aquí, las agradezco nuevamente. Y ahí le paso a Alicia, que ya me extendí para la otra pregunta. No, algo que yo quería comentar antes de preguntar hay algo que debo recalcar y es lo emocionante que es escucharlas por su amor al servicio. Creo que me lleva a un punto de recapacitación. ¿Por qué digo esto? Hablándolo personalmente. Porque ustedes han iniciado desde muy pequeñas y aún las veo enamoradas de servir. Amén. O sea, las veo emocionadas de servir, las veo emocionadas al hablar de su servicio. Y hay muchas veces que en lo poco que a veces le sirvo al Señor y lo mucho que debería servirle, digo, no me siento cansado hoy día, o qué difícil es hoy día tener que hacer una actividad adicional, o me duele la espalda o algo. Pero en este momento que las escuchaba hablar y que las escuchaba dirigirse, realmente se regocijaba mi corazón de saber
de lo mucho que puedes seguir enamorada del Señor y de su servicio sin importar en qué sirvas después de tanto tiempo. Así. La verdad es que muchísimas gracias por estar aquí y por haber compartido, porque realmente mi corazón se ha regocijado en este momento. Amén. Sí, y a mí, como tenemos a dos personas tan expertas en el servicio, en ese amor al servicio, me gustaría, hermana Priscila, que nos diga tal vez tips o recomendaciones en el servicio. Algo que mencionaba Osvaldo, no solamente es bonito verlo servir, sino lo agradable que lo hacen, la forma en que lo hacen, la actitud que ponen al servicio, indiferentemente cuál sea el área en el que estén sirviendo. Entonces sí nos gustaría un poquito de recomendaciones que nos pueda dar. Bien, sería, bueno, como estamos en el servicio al Señor, nuestro deseo es cada día orar. Y oramos, Señor, vamos a servirte de todo corazón. Por ejemplo, cuando nos dijeron de que teníamos esta bendición en esta noche y no se pudo dar en los días anteriores, ¿verdad? Digo, tiene que estar ahí metiendo su... Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí y oramos, porque el Señor nos manda a orar, ¿verdad? Él nos ha hablado y dice, ustedes no digan nada, solamente oren. Entonces nosotros oramos y en eso de la oración, Señor, vamos a servirte de todo corazón. Que sea tu gracia sobre nuestras vidas, que sea tu bendición sobre nuestras vidas. Y atender a los hermanos que llegan, a los conocidos y no conocidos, con un abrazo, con una sonrisa. ¿Cómo está? Porque incluso no solamente soy aquí, aquí en la iglesia así, sino fuera de la iglesia. Amén. Porque la palabra del Señor dice que nosotros somos cartas abiertas en el mundo. Entonces, en la iglesia no podemos ser una cosa y en la calle otra cosa, ¿verdad? Entonces, debemos de reflejar el amor de Dios en nuestras vidas, donde quiera que nos encontremos. Porque cuando yo saludo a las amiguitas que me las encuentro por ahí en el malecón, ¡uy, un gusto verte, qué lindo! Y nos damos un abrazo, a los tiempos que te veo, qué lindo. Así los hermanos cuando llegan acá a la iglesia, hermana, qué gusto verla, un abrazo, ¡uy, qué lindo verla, que Dios la guarde mucho! Así. O sea, ser agradable primero ante el Señor y luego ser agradable ante las demás personas. Siempre tener a Dios primero en el corazón, luego a la familia, después atender a los demás hermanos y todo, y ser responsables en el servicio del Señor. Pero servir siempre con gozo, con amor, con esa sonrisa que el Señor nos ha dado. Por eso dice que ¿cómo se llama? El corazón alegre, hermosea el rostro. Porque a veces cuando pasa algo en la vida de las personas, a veces lo traemos acá o lo cargamos ahí y la cosa no es así. Y si estamos pasando por una situación difícil, orar y decirle, Señor, llévate todo eso, amén, que mi vida pueda reflejar tu amor hacia los demás, para que los demás puedan, hoy yo quiero ser como tú eres, o yo quiero, no sé qué es lo que tú tienes, porque algunas veces nos han dicho, yo les voy a contar alguna vez que iba para el mercado. Mi mamá siempre me decía, tú deberías ser, dice, alcaldesa, porque donde va la gente, Priscilita, hola Priscilita, hola Priscilita. Entonces, y yo era, hola. Y me acuerdo que cuando iba al mercado, había unos chicos que venden periódicos, y yo les saludaba, y ellos nomás decían, gracias. Pero una vez que yo iba con mi esposo para la iglesia, y venía uno de ellos, pero venía mareado. Y así en su estado que estaba, me reconoció y dice, ella es una sierva, ella es una ministra. Y mi esposo se lo queda viendo, le digo, es el chico que vende periódicos, le digo. Y mira cómo está borracho, le digo. Pero bueno, hay que orar por él. Entonces, donde quiera que uno va, uno tiene que ser testimonio de ese amor tan grande que Dios ha puesto en nuestras vidas. Porque Dios nos manda a que seamos como Él, mansos y humildes de corazón, reflejar el amor de Dios donde quiera que nos encontremos. Oh, qué bonito, ser el reflejo de amor del Señor. Amén. Qué importante. Sí, eso es sumamente importante. A mí me gustaría hacer una pregunta adicional realmente que me ha surgido y me gustaría que me contesten las dos. Pero ustedes tienen familia. Amén. Ustedes han hablado de sus hijos y del servicio que han enseñado a sus hijos. Y ustedes también lo vivieron. Pero ¿cómo toma su familia también ese servicio? Ustedes tomaron la obediencia cuando sus padres como pastor los llevaba de un lugar a otro. Ahora ustedes sirven en diferentes áreas. ¿Cómo su familia asimiló? ¿Cuál es el apoyo que reciben de su familia? ¿Y cómo sus hijos
ahora están sirviendo, siguiendo ese legado? Me gustaría saber un poquito que nos hablen de ese contexto. En mi caso, el Señor me bendijo con 3 hijos y ellos son un milagro, porque yo no podía tener hijos. No salí embarazada, pasaron 4 años y el Señor hizo un milagro en mí. Entonces, cada uno de ellos, yo digo, Señor, tú me los pusiste en mi vientre, ellos son tuyos. Desde que ellos estuvieron en mi vientre, yo dije, ellos son tus siervos. Y si tú me los pusiste aquí, ellos son un milagro y ellos te van a servir, ellos te van a servir. Esa era mi oración todos los días, porque yo no podía tener hijos. Yo lloraba porque yo decía, cuando uno se casa es lógico que quiere tener su familia. Entonces pasa 1 año, 2 años, 3 años y recuerdo mi papá dijo, bueno, yo quiero tener nietos porque yo soy la mayor de mis hermanos, yo ya quiero tener nietos, decía. Entonces mi papá puso su mano en mi vientre y dijo, Señor, yo quiero tener nietos, bendice este vientre de tu sierva. Y pasó el tiempo y sorpresa, estaba embarazada. La importancia, la bendición de un padre. Sí, la oración, por eso digo, la oración tiene poder, tiene Amén. mucho poder. Entonces, yo puedo decir, yo no sé lo que es tomar anticonceptivos porque mis hijos vinieron en la voluntad de Dios. Y pasó y vino mi primera hija, mi primogénita Heidi. Entonces, desde que ella nació, pasaron después 4 años y así mismo mi papá puso nuevamente su mano en mi vientre y vino Lili. Pasaron 2 años después de Lili y vino Brian y así mismo pasó. Entonces, por eso yo a ellos desde pequeños les dije, ustedes no están aquí por casualidad, ustedes son un milagro de Dios. Y yo se los entregué a Él, se los deposité en sus manos, ustedes son siervos de Dios. Desde pequeñitos ustedes le van a servir al Señor. Y así los fui inculcando. Ellos conmigo han andado por todos lados. Donde a mí me tocaba servir, yo iba con mis hijos, nunca los dejaba en casa. Si me tocaba visitar hogares, allí iban conmigo. Les enseñé a ser respetuoso, tanto en la casa del Señor como fuera de la casa del Señor. Y si yo iba a visitar hogares, yo les decía, ustedes se quedan sentaditos allí, porque a mí me toca visitar los hogares, no vayan a hacer bulla. Y ellos ahí sentaditos, mientras yo predicaba a los hermanos o a las personas que iba a visitar hogares. Si íbamos a la iglesia, lo mismo, ustedes aquí hay que cantar al Señor, hay que adorar al Señor, nadie va a estar correteando en la iglesia y así los eduqué a ellos. Entonces, desde pequeños, ellos le han servido al Señor también. Y no he tenido yo inconveniente que me digan, pero mamá, ¿por qué? Porque hay un consejito para las hermanas. Yo lo hago y me ha servido de mucha bendición. Cuando yo tengo un servicio en la iglesia, en mi casa queda todo hecho. Yo me levanto 4 de la mañana, 5 de la mañana, y yo dejo haciendo el almuerzo, dejo haciendo de todo, y ahora sí, me voy con tranquilidad a la casa del Señor, las horas que tenga que estar acá, porque yo sé que en mi casa ya queda hecho todo. Solo ahí, porque como mis hijos, gracias al Señor, tienen sus trabajos, ellos van llevando su alimento. Entonces yo ya no me preocupo por eso, porque yo ya dejé haciendo mis labores de casa y ahora sí, me voy a mi servicio al Señor. Entonces yo no tengo problema en esa situación, porque ellos saben quién es su mamá. Ellos saben quién es su mamá y que su mamá le encanta servirle al Señor. Entonces yo, vaya mami. Entonces yo agradezco a Dios por eso, porque los eduqué de esa manera como papá y mamá nos educaron a nosotros. Qué lindo. ¿Y usted, hermana? Amén. Y yo también Priscilita. puedo decir y dar gracias a Dios por los míos. En realidad tuve 3, pero uno está allá arriba esperándonos y Amén. 2 que están aquí. Así como ella dice, creo que lo que aprendimos de papá y mamá, nosotros lo hemos llevado en nuestra vida y se lo hemos inculcado a nuestros hijos. Y bueno, conocen a Luchito y conocen a Richard. Luchito es el que entona la batería, Richard canta. Y bueno, es un legado que viene así porque papá
Papá era una persona que era compositor, era guitarrista, era radiodifusor, él era de todo un poco. Y entonces eso, por eso usted ve que el pastor Abraham también canta, Así Raquelita. es, y tremendamente. Sí, cantábamos, entonces Dios nos puso eso también en nosotros y gracias a Dios también por los míos, porque Luchito cuando ha salido, bueno, ahorita porque está trabajando, pero ha habido momentos en que incluso fuera de aquí de la península le han hecho invitación para que vaya a entonar. Mijito, mientras sean las cosas para el Señor, vaya. Y así mismo como ella dice, que deja haciendo sus cosas. Nosotros aprendimos eso de mamá, porque mamá decía, si ustedes van a salir y a hacer algo, primero dejen haciendo sus cosas para que estén tranquilos en el lugar donde están, no van a estar pensando, ay, cierto, no hice tal cosa, tengo que regresarme enseguida, porque ustedes, no sé si ustedes verán que cuando termina el culto nos quedamos en otro culto, porque ya no estamos preocupadas que tenemos que ir a hacer las cosas, sino que ya llegamos a la casa, ya están hechas, ya las dejamos preparado de todo y gracias a Dios por aquello, porque mi familia y yo servimos al Señor con todo nuestro corazón. Amén, qué lindo podcast, Osvaldo. Realmente estoy muy emocionada y regocijada porque veo que hay toda una descendencia de servicio y de amor al Señor que hemos visto, hemos tenido también aquí el pastor Abraham, como tú decías, Así donde es. realmente nos ha impactado. Hoy conocer desde el punto de servicio, sabemos que eso viene desde sus padres que le supieron educar e instruir en el Señor desde muy pequeños, y qué bonito que hasta ahora y la generación de ustedes siguen sirviendo al Señor. Realmente Amén. yo me siento complacida en el Señor de haberles tenido aquí, hermanas. Realmente agradezco su presencia y que hayan podido compartir con nosotros este testimonio. Amén. Amén. Solo agradecerles realmente. Y una situación muy hermosa el poder contar con hermanos en Cristo aquí en la iglesia que también nos bendicen con su servicio. Yo las animo a que den like, a que puedan compartir, a que puedan comentar. Yo sé que alguien ahí en su casa está recibiendo este mensaje y decir, oye, qué lindo consejo, yo puedo mejorar este aspecto de mi servicio, ¿no? Porque realmente todos venimos llamados a servir al Señor, ¿no? Amén. Y aquí hemos tenido a dos invitadas muy maravillosas que nos han dado desde sus experiencias, de sus testimonios, la forma correcta, ¿no?, de cómo servirle al Señor. Yo creo que lo más fundamental ahí está el amor, la organización, está la familia incluida, así que de parte totalmente agradecido. Dios las bendiga mucho. ¿Van a dar unas palabras finales? ¿Puedo acotar Por algo supuesto que sí. al ¿sí? servicio al Señor? Quizá, como decía mi niña Priscilita, cuando nos tocaba salir del lugar donde estábamos, teníamos que dejar nuestros estudios. Y nos dedicamos por completo a servir al Señor. No quiere decir, no vayan a quizás a alguien a entender, o sea que hay que dejar todo para servir al Señor, no. Se puede estudiar, se puede trabajar, se puede tener su título, su profesión, Amén. pero jamás debemos de dejar de servirle al Señor. Amén. Porque si el Señor nos da las horas para dedicarnos a nuestras cosas, también tenemos que darle el tiempo a Él. Y el tiempo a Él es lo primordial. Si queremos ver bendición en nuestra vida, como dice la palabra del Señor, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Amén. Entonces, puede hacer lo que usted quiera, pero jamás deje de servirle al Señor. Usted no sabe lo maravilloso que es servirle al Señor. Es algo gratificante que no lo puede cambiar por nada del mundo. Entonces, un consejito allí. Amén. Muchas hermana Priscila. Bien, siempre he dicho que el servir al Señor no es una obligación, sino un privilegio. Ajá. Y eso es algo tan maravilloso. Y bueno, aquí les voy a dejar lo que dice en Mateo 25, 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición tan grande para cuando estemos allá y el Señor nos diga esa hermosa palabra. Amén. A Porque todos. así sea todos. algo pequeño, en el Señor es algo grande. Así Porque es. usted lo va a hacer de todo corazón y con amor para la obra del Señor. Amén. Amén. Justo nos despedimos con estos consejos que nos hayan dado las hermanas, y que ha sido un placer compartir con ustedes. Recordemos que siempre el protagonista de nuestros podcasts es el Señor, Amén. que se Así mueve es. aquí en nosotros. Ha sido un placer estar con ustedes hoy día.
Dios me los bendiga. Bendiciones. Amén.